Tengo como 10 hojas, así que hoy se van a ir a las 2 de la tarde. Bueno, realmente es una bendición poder compartir el libro. Está siendo de bendición para mi vida, espero que también así lo sea para usted. Esta carta del libro de Santiago. Y realmente es una exhortación, la carta de Santiago, a vivir una vida práctica, a vivir una vida de fe auténtica, no solamente alguien que está diciendo, sino alguien que lo está haciendo, ¿verdad? Que se vea una fe en medio de las pruebas, como es lo que ya vimos, una fe en el dominio propio, en la justicia, que sea coherente, ¿no?, con lo que creemos y con lo que hacemos. Ese es, y en definitiva, la fe sin obra es muerta. ¿Qué quiere decir? Que la verdadera fe se va a evidenciar en obras. Entonces, sí, podemos decir, tiene fe pero no tiene obra. Es una fe incompleta. Pero bueno, continuamos, ¿verdad?, con la enseñanza y vimos, ya vimos que los cristianos que maduran son aquellos que soportan la prueba con gozo. Eso ya vimos, que eso es la exhortación de Santiago en los primeros versículos. Y vemos en el versículo 12 que los que soportan la prueba, resisten la prueba, van a recibir premio, galardón. Pero los que no hay madurez, no hay crecimiento. Si nosotros nos enojamos, si nos entristecemos, si no pedimos sabiduría, en medio de la prueba no hay crecimiento, no va a haber madurez. Va a haber un estancamiento espiritual y pueden pasar muchos años y cada vez que se atraviesa una prueba respondemos de la misma manera, entonces no hay crecimiento. Así que también se vio después de la prueba, sobre algo que es muy diferente, que es la tentación. Uno es para vida, uno es para madurez y otro es para muerte, otro es para tropiezo. Y uno viene de Dios y otro viene ¿de dónde? De nosotros mismos. No viene de afuera, viene de nosotros mismos. Entonces, si bien Satanás, como lo dije, es muy astuto, antiguo también, sabe las caídas, los tropiezos de los hombres, y entonces él intenta poner siempre por fuera, ¿verdad? Hacer condiciones y circunstancias adversas que te hagan caer. Pero es la decisión de uno, ¿verdad?, y de uno que sale de los malos deseos. Entonces, aquel creyente que no atribuye la culpa a Dios por la tentación y que no se rinde ante la tentación, es aquel que va a crecer, que va a madurar. O sea, uno soporta la prueba y después en la tentación uno huye de la tentación, no se rinde ante la tentación y se hace responsable de sí mismo, no le atribuye culpa a Dios, es aquel que va a crecer. Y vimos también que Dios nos salvó, no nos hizo nacer por su palabra para que seamos primicias, ¿verdad? Para que seamos primicias, ¿verdad?, de todo lo que ha venido. Y primicia también no solamente es algo anticipado, sino que es algo bueno, lo mejor. Entonces Dios nos salvó para que seamos sus primicias. ¡Qué increíble! Eso vimos en el versículo 18. Ahora, ahí ya empieza a introducir otro tema o otro elemento, un instrumento que es la palabra de verdad. En el versículo 18 dice que Él nos hizo nacer por su palabra o por la palabra de verdad. ¿Ok? Nos hizo nacer por eso. Así que ahí ya empieza como le dije al inicio, a la introducción de esta carta, Santiago no es que es muy metodológico y muy sistemático como Pablo, sino que va de un tema a otro y aún así pareciera que no tiene un orden, pero sí tiene un orden, el orden de Santiago, ¿no?, diferente al de Pablo. Pero sí ahora empieza a hablar de la palabra de verdad. ¿Y por qué hablará de eso? Bueno, porque es la palabra el instrumento por excelencia, uno de los instrumentos por el cual nosotros vamos a crecer espiritualmente. ¿Cómo vamos a saber y cómo Santiago le va a exhortar a los cristianos que su vida es una vida auténtica, una fe auténtica, coherente, si no hay un parámetro con el cual se pueda medir?
¿Me explicó? Y ese parámetro, ese canon, es, ¿qué cosa? La Biblia. La Biblia es lo que define lo que está bien, lo que está mal. Lo que define si uno está pasando la prueba de buena manera o de mala manera. Entonces, si uno nació espiritualmente, pero ahora va a utilizar la Biblia como un instrumento para crecimiento espiritual. No solamente para algo que se engendró, algo que dio a luz, que fue la salvación, sino algo que va a producir crecimiento, madurez espiritual en la vida de los cristianos. Santiago empieza a introducir ese tema y lo introduce en el versículo 19, el versículo que vamos a ver hoy. Voy a leer versículo 19 al 21. Versículo 18 para que lo tengan. Ya lo vimos el domingo pasado, el verso 16 al 18, pero lo voy a leer el 18 para que tengan en cuenta. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí el tema es la postura del creyente frente a la palabra de Dios. ¿Okay? Acá el tema o el punto es la postura del creyente, la actitud del creyente frente a ¿qué cosa? A la palabra de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque sabemos que el propósito de Santiago es instar, animar a que los cristianos vivan una fe auténtica y práctica, pero para eso el cristiano, para que viva una fe auténtica y práctica, debe tener la actitud que va a mencionar acá Santiago, de recibir la palabra de Dios. Esa es la actitud, la postura, de recibir la palabra de Dios. Luego va a haber otras implicaciones acerca de la palabra de Dios, que vamos a ver el domingo que viene. Pero para que haya una vida auténtica, una fe práctica, una vida cristiana que sea coherente con lo que está escrito aquí, coherente con lo que decimos, tenemos que empezar con la actitud de recibir la palabra de Dios. Entonces, para ya adentrarnos de lo que será el sermón, vamos a ver actitudes frente a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver eso, que vemos aquí en versículo 19 al 21. Vamos a orar para pedir al Señor que guíe, ¿verdad? Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz, y te ruego, Dios, para que tú obres en cada uno de los cristianos, cada uno de mis hermanos, y también obres en mí, para que tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio, traiga ánimo, Señor, traiga palabra de exhortación, traiga palabra, Señor, de explicación, Señor, que puedan entender, que puedan comprender lo que dice tu palabra, para luego, Señor, hacerlo. Y te ruego, Señor, para que tú seas exaltado y glorificado en mí y en esta iglesia. Padre Celestial, te lo pido y te dejo todo en tus manos. Amén. Entonces comenzamos con el versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Si empezamos con actitudes correctas frente a la palabra, la primera actitud es la humildad en disposición de oír. Humildad en la disposición de oír, ¿verdad? O disposición a oír humildemente. Pero la cuestión es que están ahí, disposición, con humildad, en escuchar, en oír. Ahora, ¿oír qué? ¿Verdad? Todo hombre sea pronto para oír. ¿A oír qué? ¿Oír a mi esposa? ¿No? Sí, tenemos que ser pronto para oír a nuestra esposa, ¿no? Queremos que nos vaya bien, ¿no? ¿Oír a qué? ¿A nuestros padres? Sí, oír a nuestros padres, qué bueno, la Biblia dice. ¿Oír al pastor? Sí, amén, qué bueno que me pueden escuchar. ¿Oír a un hermano? Qué bien, sí. Pero está haciendo referencia a un consejo general de oír.
o está hablando acerca de lo que se dijo en el versículo anterior y lo que se va a decir más adelante, ¿verdad? Y si nosotros tomamos la Biblia en su contexto, va a definir mucho lo que estamos estudiando en ese momento. Y en este momento estamos estudiando el versículo 19. Y lo que se dijo anteriormente en el versículo 18, no dice que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. Ya empieza a introducir el tema de la palabra. Verso 21, sí. Dice, por lo cual, desechando toda... Cuando dice por lo cual, está diciendo en conclusión, ¿verdad? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como siempre la... ¿Qué cosa? La palabra. Está hablando de la palabra de Dios. Pero no queda ahí, sino continúa, dice, verso 22, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad y persevera en ella, bueno, ahí cuando dice perfecta ley, está haciendo referencia a la palabra. Y verso 23, que es el que me salteé, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Entonces, ¿está hablando de qué cosa? De oír la palabra. No es un consejo general, aunque lo podemos tomar. Tenemos que ser más pronto para oír. Sí, es verdad, podemos decir eso. Pero tenemos que ser prontos para oír qué cosa? La palabra de Dios. Específicamente y particularmente Santiago está hablando y empieza a hablar de la palabra. Queremos crecer y tener una fe auténtica, real, que vaya coherente con lo que decimos o con lo que creemos. Tenemos que empezar a recibir con humildad, con disposición, ¿qué cosa? La palabra. Y eso va a ser escuchándola, recibiéndola. Y qué bueno que Santiago nos dice eso, para poder crecer espiritualmente. No se trata de oír sin pensar, sino tener la disposición humilde y atenta para recibir la palabra. Escuchar la Biblia con la postura de un discípulo, ¿verdad? Estar ahí, atento a lo que la Biblia está diciendo. Hay un pasaje en la Biblia que dice oír con fe, ¿no? Oír con fe, en Gálatas dice eso, oír con fe. Oyendo, creyendo. No es oyendo, resistiendo. Es oyendo, recibiendo con fe. Uno puede oír con incredulidad, pero cuando se está abriendo la palabra, es oír como la palabra de Dios. Dios te está hablando. Dice también otro pasaje, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, ¿verdad? De Dios. ¿Qué significa que seamos humildes y dispuestos a oír? O pronto para oír. Es alguien que va a escuchar la palabra, que va a hacer lo posible para recibir la palabra predicada, ¿verdad? Es alguien que se va a mover, va a hacer lo posible para estar presente, recibiendo la palabra de Dios. Se va a hacer todo lo posible. Es así como la gente se mueve para ir, no sé, a un estadio de fútbol y ver un equipo, o para ver un recital, ¿verdad? Se mueve. O para ir a estudiar, se mueve, ¿no? Nos tomamos un colectivo, primero nos despertamos, nos acomodamos y salimos para estudiar. O para, cuando uno hace lo posible para ir ¿a dónde? A trabajar, ¿verdad? Uno se levanta, se lava la cara, y si está apurado, hacías como yo, no me lava la cara y salía, ahorita llega tarde, y bueno, y vas, pero porque tenés que estar, ¿verdad? Es esa disposición, de pronto para oír. Es alguien que tiene una especial atención, una especial disposición a escuchar la palabra predicada. Y es por eso que nosotros también tenemos que recibirla. El domingo es el único día que se expone la palabra aquí, ¿no? Se expone los miércoles y domingo. Obviamente, podría ser otro día, podría ser un martes, podría ser un jueves. Eso la Biblia no lo define. Podría ser un sábado en medio de un domingo. Pero la cuestión es que cuando se predica, cuando se abre la palabra, la puerta para que se predique la palabra, tenemos que tener esa especial
atención y disposición, queremos crecer espiritualmente, debe haber esas ganas de querer recibir la palabra. Así como hay ganas para trabajar, así como hay ganas para ir a estudiar o ganas para hacer otras cosas, debe haber esa especial atención. Amén. Debe haber eso. Debe haber eso. Es alguien que va a hacer lo posible en escuchar, es pronto, está dispuesto. Es como cuando uno está viendo una serie, ¿no? Ahora mi esposa empezó a ver, yo nunca voy a ver serie, era muy raro. Empezó a ver, no sé si ahí no, tienen prohibido. Porque la Biblia dice que es pecado. Nada, sí está viendo una serie que se llama Doctor House, ¿no? Y está bueno, o sea, obviamente hay que examinar todo eso, o no, examinar ahí, ver que hay cosas que por ahí puede ser que no van, una serie. La cuestión es que cuando termina, va a la mitad del capítulo, es como que te atrapa, o sea, te atrapa y decís, uy, ¿cómo va a terminar, no? ¿Y qué pasa cuando uno ve una serie o cuando ve una película? Está ahí, ¿no? Si es buena y te atrapa, si tiene una trama, está ahí, expectante, ¿no? Y viendo cómo hay ese desenlace. De la misma manera tiene que haber esa atención, esa disposición, estar, a ver, ¿cómo termina? Yo sabía que ese era el malo, ¿no? O yo sabía que ese era el ignoto, como dicen. Yo sabía que era. Esa es atención, esa disposición en estar escuchando la palabra. Porque uno puede estar escuchando, pero no recibiendo la palabra de Dios. ¿O no es así? Puede usted estar acá, escuchando, sí, auditivamente, pero en su corazón no hay esa humildad, esa receptividad en ser pronto para oír. Y estar escuchando, y estar pensando, a ver el tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ¿cuándo se va a terminar? Y no hay esa disposición. Sí, oímos la palabra que dio vida nueva a nosotros, pero esa palabra que nos dio vida nueva, que nos hizo nacer, también va a producir madurez espiritual y tenemos que correr hacia la palabra predicada. Tenemos que estar pronto para oír, estar ahí con ganas de querer recibir la palabra de Dios. Y en la reunión tenemos muchas cosas que la Biblia dice, la ofrenda, los cantos, comunión, compañerismo, pero también hay una especial atención, un especial momento que es el momento de la predicación, el momento de la enseñanza, y tenemos que tener ganas de participar en la reunión, pero ganas de recibir la palabra. Cuando uno no es pronto para oír, es porque está desinteresado, ¿verdad? Por la palabra. No hay interés, es así. Es porque está aburrido con la palabra. No hace nada para oír la palabra, ¿verdad? Y díganme, cuando uno no es pronto para oír, cuando uno es más tardo para oír la palabra de Dios, es una señal de que uno no está creciendo espiritualmente. Cuando nos aburre la palabra, o cuando la palabra, o cuando diferentes actitudes cuando se está predicando, o cuando estamos leyendo la Biblia, es una señal de que dicen, atento, cuidado, porque es lo que no va a producir crecimiento así. El primer paso es recibir la palabra hacia la madurez, oír. Hay cristianos que caminan y caminaban, por ejemplo, 3 horas, 4 horas, 5 horas para recibir ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es decir, no, pastor, no sabe lo que yo vi acá, no estoy ahora cerquita. Pero, o sea, yo cuando veo ese testimonio, o escucho ese testimonio, digo, wow, te anima, te desafía. Ser pronto para oír. Uno debe ser aplicado a todo. No solamente, ahora lo amplío, podemos ampliar, ¿verdad? La aplicación, no solamente a la palabra predicada, sino a todo tipo de exposición de la palabra. Cuando uno la lee, cuando uno la estudia, cuando uno la medita, debe ser pronto. No está diciendo la Biblia está allá en el cajón,
o en donde esté y no la leemos durante toda la semana y la leemos solamente el domingo, no va a haber crecimiento, porque no estamos siendo prontos para oír. Pero cuando uno es pronto para oír, como dice la Biblia, buscar primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Va a querer en algún momento, tal vez no tener el hábito de leer a la mañana, tener el hábito de leerlo al mediodía, o a la tarde, o a la noche, pero que estar ahí siempre constante, buscando de recibir la palabra, porque si no, no podemos vivir sin la palabra. Dice la Biblia, no solo el pan el hombre vivirá, ¿no? Sino cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es así. ¿Uno come? Sí, yo como. Si no, no estaría acá parado, ¿no? Comemos, buscamos. Y así debe ser también la palabra, ser dispuesto a oír humildemente, recibiendo con humildad la palabra. Y también dice, la otra actitud es prudencia frente a la palabra. Prudencia, y lo vamos a ver la prudencia en dos acciones, o en dos áreas. Dice, tardo, debemos ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Tardo para hablar, ¿qué? Tardo para hablar nuevamente, ¿qué cosa? Unas palabras, sí, que bueno, hay proverbios, dicen a muchas palabras, no falta el pecado, ¿no? Entonces, también de ser reservado con lo que uno está hablando, de hablar poco, no hablar mucho. Eso nos dice Proverbios y otros libros de sabiduría. Porque si no, cuando uno habla, y ahí dice que se presta para el pecado. Pero acá está hablando más acerca de ¿qué cosa? Ser pronto para oír la palabra y tardo para hablar ¿qué cosa? La palabra, ¿verdad? Y uno dice, ¿tardo para hablar la palabra? Sí, pero en este sentido, como lo dice en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, lo voy a leer. Versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Verdad? Y ahora, Santiago capítulo 1, versículo 26. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, vemos allí que en Santiago está diciendo, bueno, tardo para hablar en la palabra, de no querer ser rápido en hablar la palabra. O sea, de no estar hablando conforme a lo que Dios está diciendo. No estar asegurado con eso. No dice que no hables, la verdad. No nos dice que no hablemos. Nos dice que seamos pardos, que seamos prudentes en hablar la palabra. El tiempo ahí en que está el verbo, está haciendo referencia a hechos puntuales. No estoy diciendo que hablemos poco, porque hay unas personas que pueden hablar más, otras personas que pueden hablar menos, ¿verdad? En la personalidad. Pero en el momento en que hablamos acerca de la palabra, debemos ser tardos para hablar. Eso es lo que está diciendo. Podemos hablar mucho, podemos hablar poco, pero en el momento en que nosotros hablamos la palabra, tenemos que ser tardos para hablar la palabra. Tardo en decir algo, de decir qué es decir la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué cree esa exhortación? Bueno, está alineado con lo primero. Antes de hablar la palabra, ¿qué debo hacer? Debo oír la palabra. Antes de hablar, debo oír la palabra. Debo recibir antes de dar. Debo aprender antes de ¿qué? De enseñar. Es así, es una ley. Si hablo la palabra, debo estar seguro de que Dios dice lo que afirmo con la palabra. Es por eso la exhortación de Santiago, diciendo: sean tardos, no se apresuren a dar palabra de Dios, porque realmente dice eso, realmente está diciéndolo, ¿o no? Y esto es una exhortación, ¿sí?, para todos,
Pero puntualmente vemos que también está hablando acerca de maestros, ¿verdad? En 1 Pedro 4:11 dice lo siguiente. Dice lo siguiente en 1 Pedro 4:11. Está Santiago y está 1 Pedro. Dice lo siguiente. 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahora voy a leer de vuelta. 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de ¿quién? De Dios. Y ahí en ese contexto está hablando en contexto de los dones. El versículo ya habla acerca de eso. Se le da dones. Y uno es el don de hablar, que está apuntando al don de la enseñanza o de predicar la palabra. Hay hermanos que han recibido el don de hablar mucho no, hablar la palabra, ¿verdad? De enseñar. Pero cuando uno está hablando, dice que debe hablar conforme a la palabra de Dios, no conforme a otra cosa, no conforme a uno mismo, conforme a lo que se está hablando en el mundo o en el momento, no, sino conforme a la palabra de Dios. Entonces, si uno es maestro, y para los maestros debemos tomar esa exhortación. Debemos ser tardos para qué? Para hablar. Tardo para hablar. Para realmente estar conformados, según 1 Pedro 4:11, ¿conformado a qué cosa? A la palabra. Uno debe decirse a sí mismo, antes de hablar, la palabra, debe decirse a sí mismo, he estudiado, me he preparado para decir lo que tengo que decir. ¿Verdad? Y hay esto, ¿no? Puede haber esto en el corazón de cada hermano, de querer ser reconocido como, ¿qué cosa? Como maestro. Eso no había en los fariseos. ¿Ellos qué querían? Que ser llamados como rabí. Querían ser llamados rabí. Querían que se les reconozcan como maestros. Y uno puede querer decir, pastor, quiero enseñar. Quiero predicar, quiero estar ahí. Pero todavía no ha pasado el proceso de ¿qué? De recibir la palabra, de oír la palabra. Y por eso si viene alguien, ¿verdad?, que no está pasando un proceso de estudio, de discipulado, un proceso de que nos estamos reuniendo a recibir la palabra, a estudiar, y que se está acá un tiempo y se ve fidelidad, no lo podemos poner a enseñar. Tiene que ser tardo, ¿para qué? Para hablar. Santiago nos dice eso. Debemos ser pronto más para oír y más tardo para hablar la palabra. Debemos estar seguros de lo que decimos, que sea la palabra de Dios. Ahora, recuerden, Santiago cómo empieza, por estos mis, ¿qué cosa? Amados hermanos. No dice amados pastor y maestros, no, o maestros. Dice amados hermanos, la iglesia. Debe ser pronto para oír y tardo para hablar. Sí. Por eso el miércoles se exhortó, el hermano Carlos exhortó a decir, para evangelizar. Hay que prepararse. Sí, y nos preparamos en marzo, dimos en marzo, abril, mayo, hasta julio, por ahí que estuvimos recitando versículos y viendo los pasos para evangelizar. Porque uno puede decir, yo ya sé evangelizar, pero también está hablándole, enseñándole versículos fuera de contexto, o enseñando algo que no es. Ahora, dar testimonio, ¿es lo mismo que dar el evangelio? No. Es lo que me pasó. Dios me salvó, yo creí, sí, qué bueno, estás compartiendo tu testimonio. Pero no es lo mismo que evangelizar, que es predicar la palabra al perdido. Y uno para eso debe prepararse. Debo tratar de aprender los versículos, aprender los pasos para llevar de una persona que no
cree que no conoce, a ver, mira, esto es el Evangelio. ¿Crees? ¿Crees? Te invito a creer. ¿Qué cosa es el Evangelio? Debemos prepararnos. Si enseñamos la palabra, debemos ser tardos, ¿no? Tardos. Para que luego lo que digamos debe ser conformado a la palabra de Dios. No debe ser la regla de decir, bueno, me subo a darle enseñanza a unos niños, acá en el púlpito, y decir lo que Dios me inspira, ¿no? En el momento, saco ahí de la galera lo que Dios me inspira. No. La regla debe ser haber estudiado, haber preparado. Y así también al enseñar a los incrédulos y entre hermanos. Si vamos a animar a un hermano, vamos sabiendo, ¿verdad?, que la Biblia dice lo siguiente. Porque por ahí podemos exhortar o querer corregir a alguien y sin saber la palabra. Simplemente corregir con opiniones, diciendo la Biblia dice. Y no, está corrigiendo con tus opiniones y no con la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso uno debe ser mejor tardo para hablar, decir, bueno, lo que voy a decir al hermano, lo voy a decir para animarle, pero no conforme a lo que es mi opinión, animarle conforme a la palabra de Dios, o corregirle con la palabra de Dios, ¿verdad? Con amor y todo lo que la Biblia dice. Se ve esto, ¿no?, de personalidades mediáticas o personas mediáticas que han creído o dicen creer, ¿no? El caso es de Daddy Yankee, lo digo porque es Pool, ¿no? Daddy Yankee creyó, hizo un recital diciéndole que ya no iba a cantar las canciones, y después vi en una iglesia él predicando la palabra al mes, ¿verdad? Al mes. Claramente no nos manejamos de la misma forma, pero por más que sea alguien que sea mediático, alguien que sea atrayente, que tenga millones de seguidores y que pueda llevar a muchas personas al Evangelio, pero no, debe haber un proceso para que luego esté al frente predicando. No porque sea Daddy Yankee ya se le pone a predicar, ¿verdad? O se convierte en alguna Jimena aquí en Córdoba, ¿no? Y viene a la iglesia nuestra y dice, bueno, le digo yo, bueno, es una personalidad influyente, vamos a poder a predicar al mes, ¿verdad? No, debe haber un proceso de que si él está recibiendo la palabra o solamente quiere hablar la palabra, debe ser así, debemos ser así, pronto para oír y tardo para hablar. Ahora, hay otra forma o otra acción donde se ve la prudencia. Hay otra acción. Dice, tardo para hablar y tardo para qué? Para airarse, ¿no? Nuevamente, también se aplica a todo. ¿No? Por ahí nos enojamos, ¿no? Cuando se nos dice algo, somos prontos para enojarnos, prontos para hablar y no escuchar realmente. Pero acá está hablando enojarse frente a qué cosa? Frente a la palabra. Debemos ser tardos en enojarnos al oír una corrección bíblica. Eso es lo que Santiago está diciendo. Debemos ser tardos al sentir molestias, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Eso dice el versículo 20. Tardo para irarse quiere decir que no seamos prontos para enojarnos y rechazar la palabra, ¿verdad? Eso es tardo para irarse. Cuando uno se enoja, no deja obrar la justicia de Dios. No deja que Dios obre en nuestros corazones. No dejamos eso. Entonces hemos nacido de la palabra y crecemos a través de la palabra. El puntapié para empezar a madurar, Santiago empieza a introducir la palabra, pero esa actitud debe ser de humildad. Y segundo, también de prudencia. Prudencia al hablar y prudencia acá, estoy diciendo, al enojarnos. No ser tardo por enojarnos, controlar. Cuando escuchamos una corrección de la palabra y por ahí nos molesta, ¿no? Porque el orgullo es así, actúa así, dice,
uy, ¿quién le está diciendo que yo estoy haciendo? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué toque ese tema? ¿Por qué? No, seamos tardos para tomar una postura de enojo. Debemos ser prontos para escucharla con humildad. La respuesta a la palabra para alcanzar madurez no debe ser de enojo, sino de paciencia y de mansedumbre. Que lo contrario de enojo debe ser tolerancia, no intolerancia a la palabra, ¿verdad? Porque cuando nos enojamos, no vamos a dejar. Dice el verso 20, lo voy a leer, lo leemos todos juntos, mejor dicho. Ya lo leí y ahora lo leemos todos juntos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre bloquea la obra de Dios. Su justicia no la deja actuar, no deja producir los frutos. La opción de oír y de recibir la palabra, ¿qué va a producir? Que la justicia obre, que seamos más justos, más rectos, más maduros. Pero al no oír, sino que nos enojamos, ese fruto no se va a producir, porque no estamos dejando obrar a la palabra. La ira humana tiende a proteger al yo, justificar su propia posición. No, pero vos no sabés, no, pero no me entendés, vos no lo vivís. Bueno, pero la palabra de Dios dice lo que dice. No, pero si vos estuvieras en mi posición. No. Bueno, pero esa postura de enojo no va a producir arrepentimiento. No va a producir arrepentimiento. Nada. Va a ser un endurecimiento. Cuando uno se enoja, la palabra está protegiendo ¿qué cosa? Una costumbre contraria a la verdad. Y en muchos casos protegiendo el pecado propio o justificándolo, siendo endurecido. Es decir, no. Me mantengo en esta posición. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Génesis 4:5 dice lo siguiente. El primer libro de la Biblia. Y se registra acá a poco tiempo de la creación la siguiente escena. Génesis 4. Se ve la historia de Caín y Abel. Capítulo 4, versículo 5, después de que Abel ofreció una ofrenda, dio una ofrenda a Dios y Dios miró con agrado y con desagrado la ofrenda de Caín, dice lo siguiente, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pero ensaño, ¿qué significa? Ensaño significa arder, encenderse, inflamarse. ¿De qué cosa? De enojo, de irritación, de llenarse de ira. Y eso es lo que pasó con Caín. Se ensañó, dice el versículo 5, y se ensañó Caín, no en poca, sino en gran manera. Verso 6 dice, ¿por qué te has ensañado? Le dice Dios a Caín. ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué? Tienes la oportunidad de corregir tu conducta y tu reacción, tu actitud de enojo. ¿Y cuál fue el resultado de su enojo? Su enojo le llevó a envidiar también. O sea, primero su enojo no le llevó a arrepentirse. Le mantuvo en su posición errónea de pecado, de querer cambiar. ¿Qué le costaba a Caín hacer o dar una ofrenda según los parámetros de Dios y no según sus propios parámetros? Él tenía que tener la humildad para decir, sí, Dios, di algo que no te gusta, no te agrada. Voy a cambiar. No de enojarse y mantener su postura. ¿Verdad? Y terminó en asesinato de su hermano. El primer asesinato registrado en eso. Caín se ensañó. Su interior se ardió de enojo. Se inflamó de ira.
No fue un malestar solamente, sino que fue una reacción de ira violenta, descontrolada, ¿verdad? Caín reaccionó en enojo a lo que Dios quería. Y en vez de cambiar según el consejo de fulano, de mengano, no, según el consejo de quién, el consejo de Dios, no cambió, continuó en su postura por su enojo. Y no dio conforme a lo que Dios decía, sino que en vez de eso mató a su hermano. La ira, obra de la justicia de Dios. No, en ninguna manera. En ninguna manera. Entonces, cuando somos prudentes en controlar nuestra ira, nuestro enojo, frente a la palabra que nos exhorta, nos dice, en esto tenemos que cambiar, en esto tenemos que mejorar. Bueno, ahí sí, no va a haber crecimiento. Pero cuando somos tardos para enojarnos y controlamos, ahí sí va a haber crecimiento, porque estamos recibiendo la palabra y no estamos dejando que la ira domine nuestro ser frente a la predicación de la Biblia. Entonces, cuando uno está escuchando una exhortación y una corrección bíblica, ¿qué debemos hacer? Y nos enoja, vamos a decir, aplacamos eso, lo dejamos allá, no dejamos que nos domine y recibimos con mansedumbre su palabra. Y eso es también lo que vamos a ver ahora en el versículo 20, perdón, versículo 21. La tercera actitud, la primera fue de recibir con disposición y humildad la palabra. La segunda fue prudencia en ser tardo para hablar la palabra y tardo para airarse frente a la palabra. Ahora la tercera es la pureza frente a la palabra. Verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechar es como alguien que se despoja, que se desviste, ¿verdad? Ese es el término. Hay en otros pasajes que hablan despojados, ¿de qué cosa? Del viejo hombre. Ese es el término de vestirse. Porque obviamente ese vestido es viejo, es de inmundicia, es de algo que no va más. Entonces se cambia por eso por uno nuevo. Pero en este caso dice desechar. ¿Desechar qué? Toda inmundicia. ¿Y qué más? Y abundancia de malicia. Uno debe despojarse de eso. Debe quitarlo para recibir la palabra. ¿Por qué? Porque el pecado no va a dejar orar, ¿qué cosa? La palabra. El pecado no va a dejar orar la palabra. El pecado va a ser un obstáculo a la palabra. Siempre será así. Entonces, uno cuando esté escuchando la palabra debe estar diciendo, no, esto es verdad. Esta exhortación es cierta, Dios está diciendo eso. Estoy tomando la decisión en mi corazón de quitarlo, de alejarme de las cosas que no agradan a Dios. Porque cuando permitimos el pecado nos va a alejar de la palabra. Hay una frase, dice, o este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. ¿Verdad? Es así. O el libro, cuando más nos enfocamos en la palabra, nos alejará de una vida de malicia, de inmundicia, o cuando al contrario, si nosotros vivimos más en inmundicia y malicia, eso nos va a alejar de la palabra. No sé en dónde estás en este punto. Tal vez has permitido cosas en tu vida que te alejan más de la palabra que de lo que te acercan. Entonces ahora, ¿de qué? De desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Desmentirse, quitar, sacar. No literalmente, ¿no? Sino la inmundicia y la malicia. ¿Qué son las inmundicias? Son vicios, son trapos sucios. La malicia
malicia, pensamiento e intenciones malas, ¿verdad? Cosas que no agradan al Señor, que no dejan que obre la palabra. Hay otro pasaje que es muy conocido. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué cosa? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Es así. La palabra tiene un elemento purificador. Pero nosotros debemos desechar las cosas que no agradan al Señor. ¿Quién sabe eso? Yo sé. Se puede percibir tal vez algunas cosas, pero realmente internamente, dice, uno es tentado de su propia concupiscencia. O sea, ahí interno, vos sabés tus tentaciones, vos sabés tu mando de deseos. ¿Y quién más? El Señor. No podemos ocultarlo. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, llama a tu marido. ¿Qué dijo ella? ¿Qué marido? O sea, no tengo marido. Ah, bien has dicho, ¿verdad? 4 maridos tenés y el que quieren ahora no es tu marido, ¿verdad? Y ella dijo, ¿cómo sabes eso? ¿Tú eres profeta? Y bueno, sí, Dios sabe todo, ¿verdad? No podemos ocultarle a Dios. No podemos decir, ante nosotros sí nos podemos ocultar, pero a Dios no se le puede ocultar. Dios sabe. Entonces vamos a Dios, le pedimos perdón, porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Pero si mantenemos una postura de decir, yo no tengo pecado, dice que nos hacemos mentirosos. Le hacemos mentirosos a Él. La verdad no está en nosotros. Entonces mejor decir, desechamos la inmundicia y la abundancia en malicia. Esa es la tercera actitud, una pureza frente a la palabra. Si no va a poder obrar la palabra. Porque estamos ahí. Y dice la Biblia, el hombre de doble ánimo, ¿qué es? Inconstante en todos sus caminos. Claro, amamos a este mundo, amamos el pecado, pero también queremos la Biblia. Y no se puede. O estamos con Dios, como dijo un cantante, o estamos con el diablo. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. O la luz, o las tinieblas. No se puede convivir con los dos. Hay que desecharlo. Esa es la decisión del cristiano. Pedro también exhorta a algo similar. Está Santiago, más adelante Pedro. Primero de Pedro 2, 1 y 2. Lo han memorizado algunos, así que será un repaso, ¿verdad? Tengo entendido, los que no estuvieron concursando en los versículos de memoria ya lo sabían. Bueno, también puedan volver a repasarlo. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Lo leemos todos juntos. Dice, desechando pues toda... perdón. Bueno, si freno yo, ustedes siguen, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las extracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Entonces, Pedro insta ¿a qué? A que convivamos con el pecado. No, todo tipo de inmundicia, toda clase de malicia hay que desecharla. Y hay que estar pronto y deseoso para recibir la leche espiritual. Es como alguien que va a poner un jardín, ¿no? Alguien que va a poner un jardín. O sea, mi esposa tiene deseo de poner un jardín, ¿no? Y digo, no, eso implica que hay que limpiar, bueno, implica eso, ¿verdad? Voy ahí y estoy con la palita, tac. Previo a eso, ¿qué tengo que hacer? Sacar la piedra, quitar la basura, ¿no? Tal vez los desechos que dejan los animales ahí, quitarlo. Porque si yo dejo convivir esas cosas, si yo tiro semillas o quiero plantar, no va a dar fruto. Cuando hay piedras, ¿verdad? Cuando hay cosas, malezas,
no van a dejar crecer, no van a permitir. Entonces es el trabajo que me espera, ¿no? El trabajo que me espera para hacer el jardín que mi esposa quiere. Pero si nosotros en nuestro corazón dejamos esas malezas, esas piedras, esos desechos, ¿verdad? Esas cosas desagradables que no agradan a Dios, si lo dejamos nosotros, no va a dejar que obre la palabra de Dios. Y por tanto, no va a haber madurez, crecimiento espiritual. No va a haber gozo frente a la prueba, no va a haber resistencia ante la tentación, no va a haber amor hacia el prójimo. No va a haber nada de eso. Porque dejamos la inmundicia, la malicia. Y bueno, finaliza, ¿no? Verso 21, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es más de lo que vimos en el versículo 19, de ser pronto para oír. Sí, oír con mansedumbre, con humildad. Nuevamente la palabra. Pero para aclarar, la cual puede salvar vuestras almas. No es acá que, ¿viste? La salvación se puede perder. No. Sabemos que cuando Dios da vida eterna, es para siempre. Y uno no puede desechar, ¿qué cosa? El nacimiento. Cuando uno nace una vez y para siempre. No se puede quitar el nuevo nacimiento. Bueno, ya nací. Está, papá, ya nací, no pueden deshacerse. Ya nació. Es así. Cuando uno nace espiritualmente, Dios no puede decir, bueno, está, lo deshago. No, sigue siendo un hijo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando cuando dice, la cual puede salvar vuestras almas? Bueno, sabemos que la salvación está en términos pasado, presente y futuro. ¿En qué sentido? En que cuando en el pasado creímos, ¿verdad? Si ya somos salvos, y ahí Santiago se está refiriendo a ellos como ¿qué? Como amados hermanos. Es decir, creyentes, hermanos en la fe, creyentes. Ellos son creyentes, ya han creído. Entonces quiere decir que la salvación ya fue. Ellos ya han creído, ya confiaron en Jesús como su Señor y Salvador. Pero sabemos que la salvación es presente en términos de que uno está viviendo una vida de santidad, una vida alejada del pecado. Y eso es lo que Dios empezó a hacer, la obra que empezó a hacer en ese momento en que creímos. Y la salvación se va a completar en todo, en general, ¿cuándo? Cuando Cristo venga y nos dé un cuerpo resucitado, ¿verdad? Y ya seamos tal como Él es. Entonces acá Santiago se está refiriendo al tiempo presente, ¿verdad? De que uno puede estar salvando su alma, salvando su vida del efecto del pecado, de la servidumbre del pecado, de estar viviendo en esclavitud del pecado, de estar atado al pecado. Uno no puede vivir atado al pecado, no puede vivir siendo obediente y siervo del pecado, porque ya ha creído, ¿verdad? Y si uno se somete a la palabra de Dios, si uno oye la palabra de Dios, eso te va a alejar de las consecuencias negativas que trae el pecado. Porque el pecado trae ¿qué cosa? Muerte. Y lo que uno siembra, eso segará o cosechará. Un cristiano que está exento de esa ley, no va a cegar condenación. Ya Cristo nos salvó, pero sí va a perder bendiciones. Va a perder muchas bendiciones. Perdemos muchas veces por el pecado bendiciones. Entonces, Santiago está hablando de eso. No está hablando de pérdida de salvación del alma. Está hablando de las consecuencias negativas que trae el pecado. ¿Queremos vivir para Dios? Sí, qué bueno. Entonces nos va a salvar de cosas malas que trae el pecado. Y un día, hermanos, vamos a tener el cuerpo de Cristo, ya sin pecado. Seremos tal como Él es. Pero mientras tanto, me estoy persuadido, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
estamos en ese proceso. En fin, vimos 3 actitudes o cuál debe ser nuestra postura frente a la palabra, ¿verdad? Y la primera, ¿cuál es? Humildad, ser pronto para oír, atención, hay que estar ahí, atento. Cuando no hay prontitud para oír, es una señal de que no estamos creciendo espiritualmente, de que hay algo ahí que no se está dando para que tengamos atención a la palabra. La segunda postura o segunda actitud, es la prudencia. ¿Y cómo se va a ver la prudencia? Al ser tardo para hablar y tardo para ir. Uno tiene control, ¿verdad?, sobre sí mismo, en lo que va a hablar de la palabra y en cómo va a reaccionar frente a la palabra, con paciencia, con humildad, con mansedumbre o con enojo, con ira. No, ¿quién me va a enseñar? ¿Quién me va a enseñar a mí? No, eso Dios nos dice. O vos no sabes lo que yo estoy pasando, pero Dios sí sabe y Dios te está hablando. Entonces consideremos con prudencia, ¿verdad? Y con humildad. Y por último, ¿cuál es la pureza? ¿Verdad? La tercera actitud, la pureza frente a la palabra. Si no, no vamos a dejar obrar. No se puede convivir la luz con la tiniebla. No se puede. O Dios o Belial, ¿verdad? O buscar la santidad o buscar la carne. No pueden convivir. Entonces, nosotros debemos desechar la malicia, la inmundicia, todo eso hay que quitarlo de nosotros, echarlo de nuestro corazón, para que la palabra obre y dé crecimiento. Si hoy escuchaste un llamado a tu vida para cambiar, anótalo. Tal vez no tenés algo para anotar ahora, pero llega a tu casa, anótalo. Y si Dios me habló con esto, ¿verdad? Dios me dijo esto específicamente. Y después vamos a ver más adelante, el próximo domingo, que esto es el inicio. Esto es el inicio hacia la madurez espiritual, hacia vivir una vida coherente. Porque no queda solamente en oír, sino queda en hacer la palabra. Pero el que oye humildemente es muy probable que lo vea. Vamos a ver. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a seguir creciendo en tu palabra, a escuchándola con humildad, Padre. Gracias, Dios, porque uno puede ser expuesto a tu palabra. Cada día, Señor, podemos ir y escuchar tu voz a través de tu palabra, Dios, a través de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a ser pronto para oír, Señor, pronto. Y ayúdame a mí en especial, Señor, porque tengo que querer hablar antes de oír, y tengo que oír, Señor, tengo que escuchar, y tengo que recibir antes de dar. Entonces, Señor, ayúdanos a mantener siempre esa comunión íntima contigo, Padre, de recibir siempre tu palabra. Y cada vez que se predica aquí, ayúdanos, Señor, a estar ahí atentos, Señor, como esos cristianos de antaños que se movían cielo y tierra para recibir tu palabra. Como cristianos de hoy en día, Señor, en otros lugares del mundo o en otros lugares del país, que no tienen la iglesia cerca y se tienen que mover, trasladar para recibir tu palabra. Señor, qué cómodo nos hemos vuelto con YouTube o Zoom, reemplazando la palabra predicada en vivo, Señor, como tu palabra lo dice. Ayúdanos, Dios, a tener determinación. Y ayuda a cada uno de mis hermanos que ha tomado la fiel decisión, la determinación de oír tu palabra.
Ayúdanos, Dios, a mantener. Gracias y te agradezco de todo corazón, Padre, por este tiempo. En nombre del Señor Jesucristo. Amén.